Buenas. ¿Cómo están? Sixto Barreto ya envió la tarea del grupo que yo le denomino 6. Me gustaría un poco que anoten estos números. El grupo 6 está compuesto por Sixto Barreto, Laura Gaona y Alexander Arnold. También ya envió Patricia Olmedo. Patricia es del grupo 2, con Loida y con Luz. Alexander Arnold, Alexander es del grupo 6 también. Sixto, ¿por qué Sixto no está con Alexander? Ah, no, esta es una respuesta nomás de Alexander. No es su tarea. Jorge Antonio Adorno, ¿verdad? Hola. Jorge, vos me enviaste y vos integrás el grupo con Cristina y José también, ¿verdad? ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? Sí, así mismo. Ok. Entonces, Jorge Antonio AM, pues dice, Jorge. Antonio Adorno Machain. Ah, ok. Tu inicial. Perfecto. Entonces, ahí está Jorge. Ya está Sixto, el grupo de Sixto ya está también. El grupo 6. Cristina, José y Jorge están en el grupo 3. Ustedes son el grupo 3. Okay. María Belén Benítez. Grupo 1, María Belén Benítez, ya está. Dale, profe. Sí, vos ya enviaste ayer, creo que, ¿verdad? Sí, profe, ayer. Ok. Entonces, María Belén Benítez, vos estás en el grupo 1 con Ámbar y con Carlos Zacarías, ¿verdad? Así mismo, profe. Bueno, perfecto. Me está faltando el grupo de Romina que integra con Gustavo. Gustavo todavía no entró. Okay. Romina todavía no entró tampoco. Buenas, profe. Sí, Ya entraste. Vos, sí, ¿qué tal? me falta todavía tu trabajo. Ayer ya te envié, profe. Ah, ya. Ya te envié ayer. Entonces, Romina, sí. Acá está. El 17 ayer. Ok. Romina y Gustavo ya están entonces. ¿Con Gustavo haces? Sí, profe. Ok. ¿Y Emil Sebasque y Daniel Cardoso? Me está faltando ese grupo. ¿No está acá Emilce? Ok. Bueno. Entonces, Emilce y Daniel lo que me faltan.
Antes de comenzar las clases, como vamos a desarrollar las respuestas, voy a ir descontando entonces de los grupos que envían después ya al comenzar la clase. En todos los trabajos vamos a hacer así, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vamos a ver un poco las respuestas que les envié ayer. Nosotros básicamente en la primera parte de la clase hicimos estos ejercicios vinculados. ¿Están viendo ahí, verdad? ¿Ven desde ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces hicimos estos ejercicios vinculados con la política fiscal. Empezamos a usar la política fiscal principalmente el vinculado a la expansión del gasto, al aumento del gasto. Y también utilizamos otras herramientas como ser, por ejemplo, aumento de los impuestos, ¿verdad? Entonces hicimos incluso políticas combinadas con expansión fiscal, con la expansión del gasto, con endeudamiento con las familias, ¿verdad? Otros escenarios de expansión del gasto con aumento de impuestos y otra expansión del gasto con tratando de obtener recursos para financiar, digamos que los programas del gobierno vinculados con la pandemia, ¿verdad? Entonces, tenemos estos escenarios y habíamos dicho que el mejor de los escenarios era aquel en el cual el aumento del gasto público se financiaba con deuda. Tenemos el PIB más alto, tenemos los niveles de consumo más altos, el nivel de consumo, el nivel de ingreso disponible más alto en todos los escenarios, tenemos el consumo más alto, ¿verdad? Y tenemos incluso un fuerte ahorro privado del sector doméstico, el sector de las familias. ¿Por qué ahorran? Porque está creciendo el ingreso de estos sectores, ¿verdad? Entonces, el mejor de los escenarios, cuando se viene una crisis, ojo, ¿verdad? Estamos analizando cómo la política fiscal puede ser utilizada a los efectos de amortiguar el impacto de una crisis. Entonces, estamos en el mundo de la macroeconomía en donde le damos al gobierno una misión que está basado en 3 objetivos importantes. 1, crecimiento, asegurar que haya crecimiento económico. 2, asegurar que haya pleno empleo, que toda la gente esté trabajando. Y en tercer lugar, que no haya inflación. Son los 3 objetivos estratégicos del gobierno. Como habíamos dicho, cuando surge el gobierno, digamos, en la historia de la evolución del ser humano, el gobierno tenía como función el orden y la seguridad, protegernos a nosotros, nuestros bienes, ¿verdad? Y establecer, ordenar la sociedad, vamos a decir, ¿verdad? Y cuando aparecen los economistas clásicos, dicen, no, el gobierno ya no tiene más ninguna función salvo la de establecer algún mecanismo para garantizar que los contratos se cumplan. O sea, básicamente limitaban la actuación de los gobiernos en temas de, digamos, de justicia. Pero después, ¿y qué pasa si es que eventualmente viene una crisis? Y entonces ahí los clásicos argumentaban de que si venía una crisis, había algo que se llamaba mano invisible, eso entraba y resolvía y vimos cómo operaba. Básicamente lo que tienen que hacer los empresarios es jugar con las herramientas de mercado, bajar el precio, bajar los salarios para igualar costos a precios, ¿verdad? Y los trabajadores también iban a preferir trabajar que estar desempleados, por lo tanto iban a aceptar una reducción de sus salarios. Un poco benevolente ese modelo, ¿verdad? O sea, un poco ingenuo, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, todo se iba a restablecer otra vez. Al bajar el precio, la demanda iba a aumentar y se restablecía todo. Entonces, eso es un escenario con la política fiscal, ¿verdad? Keynes también argumentaba la necesidad de utilizar la política vinculada con herramientas de la política monetaria. ¿Y cuáles son las herramientas? Y tiene un conjunto de herramientas la política monetaria. Básicamente tiene que ver un poco qué utiliza el Banco Central para lograr estos objetivos. El Banco Central puede perseguir el crecimiento económico, puede perseguir también, ¿verdad? Depende mucho del modelo del Banco Central y depende mucho del modelo de, digamos, de la evolución institucional. En un principio se decía que el Banco Central lo que tenía que hacer es básicamente otorgar dinero para que la gente pueda realizar su transacción y encontrar el mecanismo de cómo respaldar ese dinero. Anteriormente, básicamente lo que se hacía era se guardaba oro.
Entonces se guardaba oro y se decía, bueno, solamente voy a incrementar el dinero en la medida que voy obteniendo oro. ¿Verdad? Argentina un tiempo usó el dólar, ¿verdad? El que le llaman la paridad, que era la paridad y era, voy a sacar un peso solamente si a cambio obtengo un dólar. Entonces Argentina, un gran exportador de commodities, exportaba commodities, recibía dólares y en la medida que recibía, entonces sacaba también pesos. O sea, por cada dólar adicional que ingresaba al sistema, entonces se encargaban los argentinos de que eso esté cubierto por este peso también. O sea, eso es lo que le llaman la paridad. Tiene su fundamento, después vamos a ir viendo ese fundamento, el porqué. Pero después, cuando viene la crisis, dicen, ¿y por qué no usamos la política monetaria? Entonces, les había dicho yo que la política monetaria podía interactuar a través de la tasa de interés, influye sobre dos variables, sobre el consumo y también influye sobre la inversión. Y Keynes le encuentra un conjunto de problemas a la política monetaria. En primer lugar, la tasa de interés en ese momento está por el suelo, entonces es irrelevante, la política monetaria pasa a ser irrelevante porque la sociedad está entrampada en algo que se llama la trampa a la liquidez. Entonces, por más que baje la tasa de interés, nadie quería sacar préstamos, ni los bancos tampoco tenían interés de dar préstamos, ¿verdad? Porque había mucho riesgo en ese momento. Más o menos una situación muy similar. Vos le pones 100 millones de dólares a Fogapi y básicamente los bancos no quieren dar préstamos porque tienen miedo, ¿verdad? Y también, para ser sincero, muchos de los negocios, bajo las condiciones regulares de la banca, no quieren tomar esos préstamos por dos motivos, ¿verdad? En primer lugar, porque saben que este asunto no se va a resolver fácilmente. Hay mucha incertidumbre, por lo tanto, por más que yo contrate más personal, por más que yo tenga recursos para cubrir mi capital de trabajo, mi nivel de facturación no va a pasar seguramente el 30%. ¿Cómo cubro una nueva deuda entonces? Entonces, básicamente, a no ser que me regale el gobierno, ¿verdad? O sea, si eventualmente el gobierno me quiere transferir eso, no cobrarme nada, perfecto, ¿verdad? Entonces, y es más, los bancos te van a dar 100% en 1 o 2 días, 300, 400 millones, lo que le pongas, y vos le decís, te doy cobertura del 100%. Ese es el tema, ¿verdad? Cuando viene Fogapi, entra en lo que se llama fondo de garantía. ¿Qué significa el fondo de garantía? Que el gobierno lo que le dice a los bancos es, denle préstamo a estos que son objetivos para mí, por ejemplo, una pequeña empresa, y si eventualmente la operación cae, yo te cubro hasta el 90% y después yo me voy y me encargo de recuperar eso, ¿verdad? Entonces, el banco está cubierto hasta un 90%, pero aún así, 10% igual para el banco puede ser pérdida. Igual puede ser pérdida, ¿verdad? Entonces, los bancos pueden ser que evalúen, o sea, tienen que evaluar muy bien porque la información que necesita le va a determinar qué tan riesgoso es un negocio. Entonces van a tener que elegir si se meten o no, sumado al hecho, y este es el segundo punto, que la tasa de interés no es de su apetencia. O sea, una tasa de interés de un dígito cuando él podría estar dando préstamos 18 o 20%, no es de su apetencia. Entonces, por eso, digamos, eso es lo que explica un poco la lentitud con la que se otorgan préstamos. Sin embargo, se puso 300 millones de dólares a disposición de la gente. Lo único que tenía que hacer es inscribirse y llenar un formulario autodeclarativo, decir que efectivamente él es vulnerable, que era trabajador informal y que se le cayó su ingreso, y 300 millones de dólares en 2 meses ya se fue. ¿Por qué? Porque ahí no hay riesgo, ¿verdad? El único riesgo es que puedas presentar una declaración jurada falsa, ¿verdad? Y ahí, si es que se te pilla, bueno, vas a tener que pagar las consecuencias. Entonces, se puso 300 millones y se fue eso, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es un poco la forma de actuar del gasto público. Entra acá en el escenario la política monetaria, y la política monetaria en algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos, el responsable de la economía es la Reserva Federal, que le llaman, o sea, el Banco Central, el equivalente al Banco Central. Es la Reserva Federal la que tiene que encargarse de verificar que se estén alcanzando esos 3 objetivos macroeconómicos de corto plazo, ¿verdad? En primer lugar, que el crecimiento económico esté en la senda que ellos proyectan. En segundo lugar, que el desempleo no sea tan, digamos, tan importante. Siempre va a haber desempleo, pero que esto no sea importante, entonces establecen metas. Y en tercer lugar, que la inflación no esté comprometiendo la estabilidad macroeconómica. Entonces,
Dependiendo de estas tres variables, en Estados Unidos lo que se hace es, se juega con la tasa de interés. Si se dan cuenta de que empieza a crecer el desempleo, entonces la Reserva Federal lo que hace es baja la tasa de interés. Y con esa tasa de interés tiene que, obviamente, promover la inversión, el consumo y todo ese tipo de cosas. La Reserva Federal juega un papel importante, la tesorería, en el caso de Estados Unidos, el secretario del Tesoro es el responsable de la política económica a través de las políticas fiscales esencialmente. Pero la Reserva Federal juega un objetivo, o sea, juega un papel muy importante para la reactivación, para cualquier tipo de reactivación económica o plan anticrisis o lo que sea, ¿verdad? Acá nuestra banca central es más pasiva, ¿verdad? Por su naturaleza constitucional, ¿verdad? No, el grado de evolución de nuestra banca en sí, o de casi todas las bancas de América Latina, le circunscribe a que su única función sea la estabilidad de precios. Entonces el Banco Central tiene que velar por la estabilidad de precios. Bueno, entonces estos ejercicios que nosotros estamos analizando, si bien es cierto, se pueden dar en Paraguay. Por el nivel de evolución institucional acá, en realidad lo que juega un papel importante para la reactivación económica ni siquiera es la política monetaria, sigue siendo la política fiscal. O sea, cuánto el Ministerio de Hacienda emite, cuánto gasta, cuánto se endeuda, o sea, esas cosas siguen siendo relevantes. Van a haber muy poca discusión en el Parlamento o a nivel de expertos, digamos que mencionen que es importante un descenso de la tasa de interés a los efectos de reactivar la economía. Muy pocas veces, salvo cuando vienen épocas de sequía y la gente del campo se queda con una deuda que no puede cubrir. Entonces, ahí que hacen los bancos, siempre están en este juego, le piden flexibilizar al Banco Central sus normas bancarias a los efectos de que los agroexportadores o que los productores agrícolas puedan de alguna u otra manera flexibilizar el pago de sus cuotas. Porque si no hace eso el Banco Central, cuando una persona cae en mora, un tiempo después ya el banco está obligado a declararle moroso, la morosidad del sistema va a subir y el banco tiene que cubrir eso con dinero, porque lo que se dice es que el banco entonces evaluó mal el riesgo, ¿verdad? Las reglas acá bancarias son bastante duras, ¿verdad? Muy prudentes, apuntan mucho hacia la prudencia, ¿verdad? Que está basado un poco en nuestra historia de crisis financiera, ¿verdad? Ya en la década de los 90 vivimos unas crisis financieras bastante importantes, ¿verdad? Que nos llevó a caídas muy significativas de la producción y todo ese tipo de cosas. Entonces, a partir de ahí se establecieron normas un poco rígidas para el sistema bancario, ¿verdad? Hay mayor control. Entonces, en Paraguay en un determinado momento creo que teníamos como 10, 12 bancos y pasamos a 50, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran muy flexibles las normas bancarias. Cualquiera nomás ya abría un banco o una financiera y además no se les tenía muy controlado. Por ejemplo, un grupo de 10, 20 personas abrían un banco y lo único que hacían era captar dinero al público y destinarlo a sus propias empresas. Tenían empresas que estaban asociadas a los bancos. Ahí, por ejemplo, si usted, en la Universidad Nacional hay una parte donde está la zona donde está el Eucalital y ahí hay una antigua fábrica creo que ahora hay una estación de servicio por ahí. Creo que es de barcos y rodados. Esa era una fábrica de productos de algodón, o sea, de remeras, creo que. Simplex era la marca. Y ese era de los propietarios de un mismo banco. Por eso cuando se fue a la quiebra el banco, se fue a la quiebra esto también. Hay mucha irresponsabilidad cuando las reglas no son, digamos, prudenciales, si es que existe mucha flexibilidad. Por eso es que el Banco Central es bastante duro, ¿verdad? Por la experiencia que tiene en temas de las crisis financieras. Y finalmente lo que hace es cuidar la plata de la gente, porque la gente le entrega su dinero confiando en el banco, que el banco lo va a administrar bien. Pero si el banco lo administra mal, en realidad a quien se le engaña es al público, no es ni siquiera al banquero, ¿verdad? Bueno, entonces acá aparece la política monetaria. Nosotros ayer empezamos a hacer como una introducción de la política monetaria y tenemos, por ejemplo, habíamos dicho, vamos a hacer un escenario en donde no existe la política monetaria y básicamente lo que dijimos, la gente no es sensible a la tasa de interés. Esto es lo que refleja un poco la Gran Depresión, ¿verdad? 1929, la gente no era sensible a las tasas de interés. Por más que las tasas de interés eran bajas, ¿verdad? No, nadie quería prestar ni dar dinero, ¿verdad?
Entonces, en base a eso, calculamos este escenario 1, que donde hay tasa de interés, o sea, ya hay política monetaria, pero no hay sensibilidad, hay una trampa, ¿verdad? Bueno, entonces después fuimos al escenario 2, donde dijimos, ok, vamos a darle un poco de sensibilidad, que la gente es sensible a la política monetaria, entonces dijimos que la sensibilidad se mide por 10. Y recuerden que el parámetro B, este parámetro, ¿verdad? Este va entre 0 e infinito, ¿verdad? O sea, que vaya al infinito quiere decir que cualquier pequeña o milimétrica modificación de la tasa de interés, ¿verdad?, va a causar un tremendo impacto en la inversión. Si sube la tasa de interés, si sea un poquito, ¿verdad?, la inversión va a llegar casi a 0, ¿verdad? La inversión va a llegar a ser un número tan grande, ¿verdad?, que no hay espíritu animal que aguante eso. O sea, instinto animal, espíritu animal, creo que le llamaba Keynes, ¿verdad? Entonces, la inversión va a llegar casi a 0, ¿verdad? Y si B tiende a 0, entonces quiere decir que la gente es poco sensible. O sea, por más modificación que se establezca las tasas de interés, va a haber poco movimiento en materia de inversión. Eso es lo que significa este parámetro B. Bueno, entonces dijimos, hagamos un segundo escenario y evaluamos, ¿verdad? Donde la tasa de interés es 4, la sensibilidad es 10, ¿verdad? Entonces ahí encontramos que la producción es 2.714, el PIB disponible es 2.443, la recaudación aumentada 9% con respecto al escenario base, ¿verdad? Este es el escenario base y este es el escenario 1. Este es lo que estábamos calculando, ¿verdad? Sensibilidad 10, una tasa de 4. Y se les entregó a ustedes el ejercicio del escenario 2 y 3. En el escenario 2, básicamente lo que hicimos un ejercicio sencillo. Dijimos, ok, va a entrar solamente el Ministerio de Hacienda, va a implementar, o sea, supongamos que ya estamos ya introdujimos la política monetaria a nuestra ecuación, a todas nuestras ecuaciones, ¿verdad?, a través de la tasa de interés. O sea, le sensibilizamos la inversión a la tasa de interés. Y dijimos que no es tan sensible, un parámetro 10 no es tan grande, ¿verdad? Entonces, en ese escenario, sin que entre la política monetaria, sin que varíe nada el escenario de la política monetaria, ¿verdad?, dijimos que el gobierno aumenta en 300. Va a aumentar y acá la gente sí ya es sensible a la tasa de interés. Entonces, lo que podemos ver es que el Producto Interno Bruto es de 2.714, ¿verdad?, con un 9% de crecimiento respecto al escenario base, ¿verdad? Y sube también la recaudación, creo que así les habrá salido, ¿verdad? El ingreso disponible aumenta 9% y el consumo aumenta 7%. La inversión disminuye. Disminuye la inversión porque obviamente lo que hicimos acá al establecer este 10, a diferencia de 0, donde no era sensible, al establecer este 10, ¿verdad? Entonces, con este 4, por supuesto, lo que ocurre es que la gente se vuelve más sensible y ahí la inversión cae en un 40%, cae de 100 a 60, ¿verdad? Es la caída de la inversión. Bueno, acá ya había caído también la inversión porque, por supuesto, también ya estaba sensibilizado nuestra ecuación de inversión, sensibilizado a la tasa de inversión. Y tenemos que hay un aumento del ahorro privado, ¿verdad?, y una caída del ahorro público. ¿Quién me quiere analizar esta situación? Al que se aproxime a la realidad, entonces le asigno puntaje adicional, ¿verdad? ¿Quién me quiere ayudar a analizar esto? Hasta ahí. Hola.
¿Alguien que quiera agregar algo? Yo no, profe. ¿No? ¿Quién? Si intervienen, les doy punto adicional. ¿Eh? El escenario 3. Entre el escenario 2 y 3. Profe, yo sí realmente tengo una Duda. consulta. Sí, pero justamente yo no pude estar al final de la clase, entonces no sé si realmente llegaste a explicar o no. De por qué cuando creo que disminuía el gasto público, disminuía también el ahorro privado. Creo que ese era en el escenario, no recuerdo qué escenario era, pero me quedó esa duda en los ejercicios que hicimos. En esto. Sí, de por qué reducía el ahorro, o sea, por qué bajaba tanto el ahorro privado al reducir el gasto público. ¿En cuál de los escenarios? Acá, bueno, este es el 4 y el 3 de la política fiscal era. Sí, creo Y que baja mucho el ahorro público porque, a ver, el ahorro, ¿qué haces cuando recibís tu ingreso? ¿Cuáles son las dos cosas que puedes hacer? ahorrar y comprar. Ok, entonces, cuando está cayendo el gasto público acá, por ejemplo, ¿qué está cayendo? Cae el ingreso, ¿sí? ¿Están viendo ahí la pantalla? El escenario, el Excel. Sí, profe. Ok, cae tu ingreso y cae también, ¿verdad? A ver, cae tu ingreso disponible también. 7% cae. ¿Estás viendo esos números, verdad? Sí, profe. Ujú. Ok, perfecto. Y te dice que tu consumo cae 6% y tu ahorro cae en 64%. Tu ahorro de por sí luego era poco, ¿verdad? 50 y ahora queda en 18, ¿verdad? Cae porque cae tu ingreso. Y para evitar, incluso vos tenés, o sea, el modelo recoge eso. Vos tenés que cuando el gobierno retira plata, está en primer lugar actuando el multiplicador. Por eso es que cae mucho acá, digamos, el PIB. Hay una caída del 7% del PIB. Entonces, de alguna u otra manera, vos tenés que seguir consumiendo, ¿verdad? Por lo tanto, y ahora tu ingreso está cayendo, por lo tanto, vas a tener que sacar de tus ahorros para compensar esa caída del ingreso, que aún así no es suficiente, igual va a caer el consumo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, paradójicamente, a lo que creo que el 90% de la población pensamos, que la solución no solamente entonces es reducir el gasto público, porque al reducir el gasto público estamos reduciendo también los ingresos y el ahorro privado. Absolutamente. ¿Verdad? Totalmente, Cristina. De hecho, la gran conclusión de ayer fue justamente eso, porque me llamó mucho la atención. Nosotros estamos jugando a ser los técnicos del sector público y nuestros jefes nos pidieron evalúen estos escenarios. En primer lugar, si yo expando el gasto público y me Pero endeudo. preocupante es porque yo estoy en el sector público y yo creo que igual tenemos que seguir reduciendo los gastos en el sector público. Si podés hacer, Cristina, siempre y cuando no estés en una crisis, ¿verdad? Siempre y cuando no estés en una crisis. Eso es muy importante entender. Vas a profundizar la crisis si vos querés hacer este escenario 3 y 4. Intencionalmente por eso les puse. ¿Verdad? Yo soy funcionario público, yo estoy de acuerdo también con que la administración pública tiene que modernizarse y estoy de acuerdo incluso de que hay gente que efectivamente no está cumpliendo una tarea y eso tiene que salir. ¿Verdad? Ya se intentó a través de, ¿cómo se llama? Retiro voluntario. Al final los perros capturaron a través del sistema. Algunos se retiraron, se jubilaron con 1.000 millones de guaraníes, más del 80% gran flauta, ¿verdad? Más del 80% del promedio de sus ingresos. Entonces, al final, el retiro voluntario fue justamente para terminar beneficiándole a la gente y era el modelo 3x1, creo que por cada 3 que se jubilaban, vos podías meter uno nuevo. La misma cosa ocurre con el tema de la ley de la función pública. La ley de la función pública, lo que te hacen los muchachos, los políticos, ¿verdad? Perfecto, todos los funcionarios van a pasar por el examen, van a ingresar por méritos, ¿verdad? Rindiendo el examen, salvo que
yo sea diputado, yo sea político, entonces encuentro la excepción, le busco la excepción. Por eso si ustedes conocen la ley 1115, creo que de la función pública, es una ley fabulosa, es espectacular esa ley. 1626, profe. 1626, ok. La ley es, nombre copiado de Alemania, pero con las introducciones latinoamericanas, con algunos ajustes latinoamericanos, ¿verdad? Las excepciones son las que matan. Esas excepciones, por ejemplo, el tema de los viáticos, ¿verdad? El tema de los viáticos, todos los funcionarios públicos están obligados a rendir sus viáticos y a devolver si es que no utilizaron el componente, ¿verdad? Que está determinado por las reglas, ¿verdad? Salvo que seas parlamentario o que seas miembro del Poder Judicial. Entonces, al final, lo que hacen las leyes no se someten a las leyes. La peor definición que vos podés tener de una democracia es que hay un grupo que hace la ley, que se autoexcluye la ley y le somete al resto, ¿verdad?, al cumplimiento de la ley. Eso es un tema bien complicado. Entonces, por supuesto que no te va a funcionar, ni si traes la ley de la función pública noruega, no te va a funcionar, mientras que eventualmente todos estemos obligados a cumplir con la ley. Y eso es lo que pasa. Por ejemplo, vos que tenés en el sector público, dice que la persona, la ley 1626 dice que la persona que está jubilada no puede más cobrar ningún recurso público. ¿Qué hacen los muchachos? Y piden medida cautelar. La medida cautelar dura 20 años y seguir trabajando, cobrando dinero al sector público. Saben que la medida cautelar no se resuelve, ¿verdad? Entonces la gente le busca la vuelta. Y si vamos a buscarle la vuelta, entonces la pregunta es, ¿para qué vamos a volver a reformar una ley que en esencia es buena? Solamente que las excepciones y todas estas vueltitas que dan los muchachos es lo que les mata a esa ley, ¿verdad? Entonces, la gente dice, racionalización del gasto público le llaman. Entonces, hay que quitar la grasa que tiene el Estado, dice. Perfecto, hacelo, pero en la época de crisis te cuento que es suicida. Eso es suicida. Reducir el gasto público en medio de una crisis profundiza la crisis. Si ustedes pueden, por ahí incluso pueden investigar, Roosevelt llegó a hacer esto. O sea, cuando él vio que el déficit estaba aumentando y pensó que ya la economía se podía recuperar con gastos racionales, nomás tipo inversión en obras públicas, entonces Roosevelt decidió cortar el endeudamiento y decidió ajustar el déficit, ¿verdad? Siguió invirtiendo en obras públicas, pero esos tipos que cavaban y hacían zanja y volvían a tapar, esos tipos es lo que cortó. O sea, lo que hoy le llamamos la parte de la grasa, eso se cortó, ¿verdad? Al final del primer New Deal y empezando el segundo New Deal, ¿verdad?, de Roosevelt, ¿qué tuvo en contrapartida? ¿Verdad? Se le volvió a caer la actividad económica y tuvo que rápidamente modificar esa situación. Entonces, eso es lo que nos dice y realmente este modelo recoge bastante bien esa situación. Entonces, la cuestión acá es, ¿querés recuperar la economía? ¿Querés una medida anticrisis? Sí quiero. Ok, perfecto. Aumentar el gasto público. ¿Y cómo? Y endeudate. No te queda otra, ¿verdad? Porque las demás herramientas que vos tenés que están en la política monetaria están restringidas, muy restringidas, ¿verdad? Entonces, tenés razón, Cristina, ¿verdad? El escenario en donde te vas al recorte del gasto público, ¿verdad? Que este escenario 3 y 4, ¿verdad?, te reflejan los peores números de todo este cuadrito. 2003-21 de PIB, vos tenías 2.500 en el escenario base, tenías 2.850 con una expansión del 50% del gasto público, endeudamiento con la familia, acá tenés el endeudamiento, 129% se endeudó el Estado. Tenés el escenario 2, que permanece igual al escenario base, donde expandís el gasto público el 50% y además hace una pequeña reforma tributaria, ¿verdad?, que en términos de producción es igual a este escenario, tu PIB es alto. Pero el peor de los escenarios ya tenés acá en el 3 y el 4. Haces un recorte, le haces caso a la gente, hay mucha gracia en el Estado, recortás el gasto público, ¿verdad?, en este escenario sin aumento del impuesto y tenés esta situación complicada, ¿verdad? Tu recaudación es 232, acá aumenta porque hiciste una reforma tributaria, o sea, generaste una mayor contracción, vamos a decir. Acá las familias son las que más van a sufrir, su consumo cae 2.089 en relación a 2.250 y acá va a caer 1.720, o sea, cae a 1.727
respecto a 2.250 cuando le quitas plata por más impuestos y además es reducir el gasto público. Entonces, esta receta es para una situación de crisis. Es lo que les había dicho a ustedes. Supongamos que ustedes están desempleados y yo me voy y golpeo la mano frente a la casa a ustedes y les voy a entregar una herramienta. Esta es la herramienta que se les entrega. Quedaron sin empleo, sin trabajo. Y te digo, mientras estés sin trabajo, o sea, en el corto plazo, vos metes $1 en esta maquinita y al otro lado te va a salir $3 o te va a salir $4. Depende de la potencia que tenga tu maquinita, ¿verdad? Entonces yo les entrego la maquinita. Pero ojo, es del corto plazo para resolver tu crisis, ¿verdad? Para volver a tener ingresos y todo ese tipo de cosas, ir a consumir nuevamente, ¿verdad? Pero una vez que vos conseguís trabajo, que las cosas se han normalizado, entonces tenés que entregar la maquinita. Y nadie quiere entregar la maquinita porque le pillaron a la magia, ¿verdad? Y yo me pongo en el papel del político y si encuentro una maquinita así, en donde puedo meter 1, sacar 4, expandir la producción. Si yo expando la producción, ¿qué aumenta, Cristina? ¿Qué otras cosas de esas variables estratégicas que yo tengo? 3 variables estratégicas yo tengo. Si yo aumento la producción, ¿qué espero que aumente? ¿Qué más va a aumentar? El consumo. No, vos sos político. Si vos sabés que aumenta la producción y vos prometiste algo en tu campaña. El empleo. Sí. Normalmente el empleo siempre suele ser empleo, seguridad, salud, educación, ¿verdad? Por ahí siempre pasan las promesas de las campañas, ¿verdad? Entonces, si vos pillás que hay una maquinita que te ayuda a producir más, al mismo tiempo también genera empleo, ¿verdad? Entonces lo que haces es no querer soltar la maquinita, ¿verdad? Una vez que los políticos le entienden la lógica a la maquinita, ¿verdad? Nosotros empezamos un endeudamiento en el año 2012, 2013 creo que es la primera emisión de bono, ¿verdad? 2013 creo que fue. La primera emisión de bonos, o sea, el primer endeudamiento que tuvimos con bonos externos. Ya no veníamos endeudando, pero emitíamos bonos internos, o sea, es este mismo modelo. Básicamente emitíamos y las familias locales compraban. No salíamos al exterior a vender esos bonos. Ya teníamos autorización del Congreso. El problema es que nuestro mercado es muy pequeño para darnos toda esa cantidad de dinero que necesitamos. El mercado es muy pequeño acá. Y tendrían que asociarse, no sé, una gran cantidad de bancos y comprar bonos del Tesoro porque es riesgo cero. ¿Verdad? Te va a pagar eso, te va a devolver. Entonces, era insuficiente el mercado local, por lo tanto, en el 2013 lo que hicimos es probamos la alternativa que normalmente prueban los demás países y salimos a emitir bonos. Y quiere hacer la tasa de interés es una consideración que los inversores hacen sobre el país y es creo que el mejor índice que uno tiene en términos de consideración. Las tasas de interés con las cuales los inversores le califican a Paraguay o le dan su plata, ¿verdad? Es una tasa de interés que indica que Paraguay es un país bastante apreciado por los inversionistas, muy bien considerado. Tenemos tasas de interés cercanas a las de Uruguay, ¿verdad? Mejores, 1000 veces mejor a la de Argentina o la de Brasil. Venezuela ni siquiera puede salir a los mercados externos, ¿verdad? Argentina hoy está totalmente excluido de los mercados internacionales. Nadie le va a financiar. Y las tasas de Brasil están más altas que las nuestras, ¿verdad? Quiere decir que tenemos muy buena consideración. Se va a cortar y ingresamos nuevamente, ¿sí? O mejor cortemos ya. Nos vemos enseguida.